Bienvenidas y bienvenidos de nuevo al podcast del Colegio Montserrat, Versiones de lo Nuestro. Hoy dedicamos este capítulo a la conmemoración de un día muy especial. Gracias por estar escuchándonos y comencemos. Bueno, entramos en materia. ¿Sabéis el tema que vamos a tratar hoy? El 8M, ¿no? ¿Qué es el 8M? ¿No sabes qué es el 8M? No. Es una fecha muy importante en la que se conmemora la igualdad de género. La manifestación del 8M es una jornada de unión de las mujeres de todo el mundo, sin importar su procedencia, su raza, su profesión ni su nivel de ingresos. El 8M es una jornada de celebración y también de lucha. Aparte, fue adoptado por la Asamblea General de la ONU en 1977, aunque 2 años atrás ya se había empezado a conmemorar en manifestaciones. Su origen está en las manifestaciones de las mujeres que, especialmente en Europa, a comienzos del siglo XX, el derecho al voto se empezó a reivindicar más, y también las mejoras laborales del trabajo e igualdad de género. Lo que no sabemos es si algo ocurrió para que este día empezase a conmemorarse, porque imagino que no sería de un día para otro. Algo debería de haber pasado. Déjame que lo busque. A ver... Ya lo he encontrado. Veréis, una de las razones con más peso por la que se empezó a conmemorar este día fue por el incendio de la fábrica Cotton de Nueva York, en 1911. Ese día hubo un incendio en la fábrica de camisas que estaba ubicada en el barrio de Manhattan. Causó la muerte de 146 personas, la mayoría de ellas mujeres jóvenes inmigrantes. El incendio se desató en un ambiente de trabajo muy precario, con puertas cerradas y escasos mecanismos de seguridad, lo que resultó en una tragedia aún mayor. Muchas de estas trabajadoras no pudieron escapar debido a que las salidas estaban bloqueadas o eran insuficientes. Madre mía, no sabía que fuera tan grave. Imagino que este incidente fue clave en el impulso de movimientos laborales y feministas que luchaban por mejorar condiciones de trabajo, igualdad de derechos y un trato más justo. La tragedia puso de manifiesto las terribles condiciones en las que trabajaban muchas mujeres en fábricas y, en general, la desigualdad de género y las malas condiciones laborales en el sector industrial. Claro, por eso se comenzaron a realizar huelgas y manifestaciones en busca de mejoras de la seguridad laboral y derechos de las trabajadoras. Tengo entendido que se considera una fecha emblemática para recordar esta tragedia, pero también para conmemorar la lucha por los derechos de las mujeres y por la igualdad de género, que inicialmente surgió como una jornada de protesta por mejores condiciones laborales. Se transformó con el tiempo en un día de lucha global por los derechos de las mujeres, la justicia social y la igualdad en todas las áreas de la vida. Entiendo, así que el 8M, más allá de ser un recuerdo de tragedia, se ha convertido en un símbolo de lucha por aquellos derechos de las mujeres y una llamada a la acción frente a la desigualdad y la violencia de género. ¿Y qué se hace para conmemorar esta fecha? Bueno, en la actualidad se organizan muchas manifestaciones en todo el mundo para denunciar que todavía queda mucho camino por recorrer hasta la igualdad real. Es verdad que los derechos de la mujer han cambiado drásticamente desde 1911 o antes, así que vamos a echar un vistazo al pasado a ver cómo eran antes los derechos y el papel de la mujer. Antiguamente, la mujer se encargaba de labores domésticas y de cuidar de los niños. Lo más cerca que podían estar de tener un trabajo era ir a casa de otras personas a realizar sus tareas domésticas. En cuanto a los derechos, carecían de muchos, y algunos ejemplos son: vestirse con libertad. Las mujeres eran obligadas a llevar faldas o vestidos y ese tipo de cosas. No se podían llevar pantalones, ya que sus maridos o padres no se lo permitían. Derecho a la universidad. Hasta 1868 ninguna mujer había podido llegar a estudiar en una universidad. El derecho al voto. Hasta hace 132 años las mujeres carecían de este derecho, que ahora está totalmente normalizado en ambos géneros. En cuanto a nuestro país, el derecho al voto de la mujer fue reconocido por primera vez en la Constitución de 1931, en la Segunda República. Vale, el derecho al divorcio. Esta acción solo la podían realizar los hombres y las mujeres tenían que soportar todo tipo de cosas sin poder separarse legalmente. Abortar. Aunque siempre ha sido un tema de discusión, incluso hasta la actualidad, antes era directamente ilegal y todos los que se hacían eran o no provocados o ilegales. La dependencia del marido. En España, desde 1889 hasta 1975, estuvo legalizada la licencia marital, que se sustentaba en la presunta debilidad y necesidad de la mujer, equiparándola a la minoría de edad o a una persona discapacitada. De este modo, el sistema patriarcal pasó de ser costumbre o tradición a ser refrendado legalmente. A pesar de estas dificultades, hubo y hay mujeres
que generaron un gran impacto en la sociedad, como Marie Curie, Frida Kahlo, Hedy Lamarr o Malala Yousafzai. Para hablar un poco de ellas más a fondo hemos escogido a las menos conocidas, que son Hedy y Malala. Malala Yousafzai es una activista pakistaní, la más joven en recibir el Premio Nobel de la Paz. Malala lucha por la educación de las niñas, particularmente en lugares donde el acceso a la educación está limitado por el género. Su valentía y su lucha son un ejemplo de resistencia ante la opresión actualmente. Y aprovecho para dar una recomendación de un libro que trata su historia, que se da aquí, en el que, que trata su historia desde muy pequeñita, y está muy bien escrito, no sé. Otra mujer cuya figura podemos destacar es Hedy Lamarr. Es una mujer nacida en 1914 en Viena, Austria, y fue una gran actriz de cine conocida por películas como La otra mujer o La manzana de la discordia. Su mayor logro fue el invento patentado del salto de las frecuencias de la tecnología. Hoy en día esta tecnología se usa actualmente en el Wi-Fi y el Bluetooth. Hablando de mujeres importantes, hoy contamos con 3 invitadas especiales. Un fuerte aplauso para Paloma Montero, Beatriz Garde y Guiomar Castaño. Paloma Montero es una profesora jubilada de Biología y Geología que desarrolló gran parte de su carrera en el Colegio Montserrat. A lo largo de su vida profesional no solo impartió clases, sino que también estuvo profundamente comprometida con la educación en valores y especialmente en el ámbito de la paz y el feminismo. Su activismo comenzó dentro del colegio con un grupo principalmente dedicado a la paz, que con el tiempo evolucionó hasta la promoción de la cultura y la paz y posteriormente incorporó un fuerte enfoque feminista. Finalmente dio lugar a la creación del grupo feminista del colegio. Beatriz Garde es una socióloga y está muy implicada en movimientos sociales desde que era alumna del Montserrat. Beatriz tiene claro que el feminismo forma parte de nuestro día a día, de ponernos las gafas violetas, de poner los cuidados en el centro, de esa sororidad que a veces pasa desapercibida. Por su parte, Guiomar, que estudió Filología Francesa, trabaja en la sanidad pública de la Comunidad de Madrid, en el Hospital Virgen de la Torre, en Villa de Vallecas. Su activismo se centra fundamentalmente en el feminismo y en la ecología y justicia social. Antes de comenzar a preguntaros de forma individual, nos gustaría lanzaros una pregunta a las 3. ¿Qué es para vosotros el feminismo? Bueno, empiezo yo. Lo que tiene que quedar claro, que parece que últimamente no lo está tanto, es que el feminismo no es lo contrario del machismo, ¿vale? Porque eso hay mucha controversia ahora que el patriarcado está a la defensiva frente a los movimientos feministas. Entonces, ¿qué es el feminismo? Pues es un movimiento social, sobre todo desde las mujeres y su situación, de intentar la igualdad a todos los niveles. Se ha conseguido en algunas cosas, incluso a nivel legal, se han dado muchos pasos, pero a nivel del día a día, a nivel de cuidados, a nivel de roles en la sociedad, pues todavía queda mucho por caminar. Sí, totalmente de acuerdo con lo que comenta Paloma. Otra de las cosas que pone sobre la mesa los movimientos feministas es la interseccionalidad. Es decir, que hay diferentes variables que atraviesan las vidas de las mujeres, y no es lo mismo ser una mujer migrante, tener determinada orientación sexual, tener una posición económica mejor o peor. Todas esas realidades atraviesan la vida de las mujeres y hacen pues, que haya también ciertas diferencias, ¿no? Y es algo a lo que presta atención el feminismo porque tiene una mirada global. Bueno, yo poco más que añadir. Primero, agradecer el espacio porque me parece súper interesante que hayáis decidido dedicar este podcast hoy a esto y agradecer que estemos aquí las 3, que además es un gusto volver a encontrarnos las 3 porque Paloma fue profe mía y o sea que estamos aquí antiguas alumnas. Yo creo que poco más que añadir, solamente lo que decía Angela Davis, ¿no? Que el feminismo es la idea radical de que las mujeres también somos personas, ¿no? Entonces, todo eso se ve claramente en todo lo que hemos dicho, porque las mujeres no podían divorciarse si no era porque el marido quisiera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando a una mujer la tratas de igual a igual como a un hombre, es decir, que somos personas,
no haría falta nada más, no haría falta ni feminismo, ni haría falta nada, pero desgraciadamente desde hace mucho tiempo es necesario volver a reivindicar y salir cada día a la calle, no solamente mañana, sino todos y cada uno de los días, para reivindicarnos a todas como personas y como mujeres, y poco más. Muchas gracias a las tres. Ahora sí, Paloma, cuéntanos un poco más acerca de cómo surgió la iniciativa de crear este grupo feminista en el colegio y qué recuerdos guardas de todo aquello. Pues a mí me cuesta mucho acordarme de las cosas, así que he preguntado a algunas antiguas compañeras, en concreto a Belén Blanco, que fue profesora de este colegio unos años, y con la que comenzamos, a partir del Grupo de la Paz que habéis comentado vosotras, empezamos después del movimiento con ETA, que había muchos atentados en una temporada, entonces subíamos allá a Doctor Esquerdo en todos los recreos y con pancartas como un minuto de silencio y tal. Eso evolucionó a que la sociedad empezó a poner la mirada en la cantidad de mujeres que morían a manos de sus parejas o exparejas. Y entonces empezamos a contabilizar, hicimos un movimiento de contabilizar las mujeres que cada semana eran asesinadas por sus parejas o exparejas. Como no teníamos mucha idea, fuimos a una asociación contra el maltrato de una política de entonces del PSOE, que se llama Ángela Álvarez, y nos dieron material para dar a los alumnos, para hacer reflexionar. Y a partir de ahí, pues un grupo de, sobre todo chicas, se empezaron a animar y empezamos a celebrar fundamentalmente pues el 8M, hacíamos lacitos y en la entrada repartíamos a todo el cole, a quien quisiera, para que llevara el lacito morado. Empezamos también a celebrar el 25N, el Día contra la Violencia contra las Mujeres, y a partir de ahí pues la cosa ha ido fluctuando porque dependía mucho del grupo de alumnas, sobre todo, y algunos alumnos que hubiera. Como aquí vosotros en el instituto, lo que llamáis vosotros el instituto, solo estáis 4 años, pues si hay una generación que es muy potente, pues durante los 4 años que están ese grupo, pues la cosa funciona bien, se organizan cosas. ¿Qué pasa? Que llegan al segundo de bachillerato y en segundo de bachillerato ya la cosa se empieza a detener porque están muy liados con lo que es ahora la EBAU, y entonces hay que volver a empezar. Entonces, si durante esos 3 años se ha conseguido que gente que va llegando se asocie y quiera seguir participando, pues ha habido épocas en las que hemos estado 8 o 10 años con el movimiento más activo y organizando actividades. Y ha habido otras épocas en las que la cosa ha estado pues más, pues eso, nos conformábamos con el 25N y el día del 8M y animar a ir a la manifestación, y ha habido años que hemos ido todos juntos desde el cole y hemos quedado y tal. Entonces, bueno, pues la cosa ha sido, como es normal en un centro educativo con muchos adolescentes, pues la cosa ha ido fluctuando unos años y otros. La semilla está, y nosotros en educación tenemos muy claro que nosotros intentamos educar en valores y que luego lo recogerán en la vida, lo recogerán pues vosotros mismos, con lo que hayáis querido y con lo que os vayáis encontrando en la vida. Entonces, bueno, tenemos muy claro eso, que la educación es sembrar y que recogen otros. De todas maneras, a mí me gusta que estas dos han sido alumnas mías y siguen ahí, por lo cual, pues, algo habremos hecho bien. Paloma, ¿notaste un antes y un después en la concienciación en general del alumnado y el profesorado del colegio? Bueno, la concienciación, como estaba diciendo, es una cosa lenta, y sí que estamos orgullosos en los grupos que hemos estado trabajando en esto de lo que vamos consiguiendo. Lo que ya os digo, ya os había contestado un poco antes, que nosotros sembramos y
la recogida, pues sí que se ve cuando vienen antiguos alumnos y te cuentan, ay, yo me acuerdo de... Y entonces te das cuenta de que algo sirvió, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, la sociedad va caminando poco a poco. Es cierto que en muchos grupos, asociaciones sociales, feministas, de todo tipo, te encuentras a muchos exalumnos de Montserrat. Y eso algo que agradecer, ¿vale? Entonces, pues hasta ahí, yo más no soy capaz de calibrar. Y luego cada cual, sobre todo los adultos, los profesores, pues hay de todo, como en botica, quiero decir, los hay más sensibles y que se dejan tal, y los hay que ya tienen sus estructuras hechas y cada cual es libre de pensar y de creer y luchar por lo que crea, ¿no? Entonces, bueno, pues eso sería mi contestación. Muchas gracias, Paloma. Ahora damos un paso a nuestra compañera Marina, de nuevo, que va a realizar unas preguntas para Beatriz y Guiomar. Sí. Beatriz y Guiomar, bienvenidas. Comenzamos por ti, Beatriz. ¿Por qué crees importante conmemorar jornadas como el 8M dentro de los centros educativos? Bueno, lo primero, daros las gracias por habernos invitado. Es un placer estar aquí con vosotras. Yo creo que es fundamental conmemorar el 8 de marzo en los centros educativos, pero no solo el 8 de marzo, sino todos los días del año, trabajar incorporando una perspectiva de género, una mirada feminista. Creo que una de las señas de identidad del Colegio Montserrat es educar con espíritu crítico y una educación en valores, como comentaba también Paloma, y creo que para eso es clave incorporar una perspectiva feminista en la educación. Porque además hemos vivido en este país un cambio tremendo, espectacular, yo creo, en lo que respecta a los derechos de las mujeres. Ya un aumento en políticas de igualdad y igualdad real. Bueno, se ve pues en muchísimos ejemplos, movimientos sociales, con el caso de la violación de la manada, con el caso del beso no consentido de Bien Hermoso. Hay muchos casos que, si los analizamos, hace 20 años, hace 30 años, hubiera sido impensable esa reacción social, esa movilización social, salir a la calle, todas a manifestarnos. Las manifestaciones del 8M se han vuelto multitudinarias. Yo recuerdo cuando era adolescente y era alumna del Colegio Montserrat y iba a manifestarme en el 8 de marzo, ya éramos pocas, en el recorrido de Atocha hasta Jacinto Benavente, la manifestación... El recorrido inteligente, porque todas iban de abajo arriba y la de la mujer iba de abajo abajo. Acabamos en Atocha. Y eran manifestaciones mucho más minoritarias de lo que son ahora, ¿no? Entonces yo creo que hemos avanzado muchísimo, pero hay que seguir alertas, ¿no? Porque sabemos que siempre las políticas feministas pueden ser amenazadas y ahora hay, por desgracia, un movimiento antifeminista fuerte, ¿no? También liderado por la extrema derecha, entonces tenemos que dar respuesta a eso y seguir luchando y seguir dando el callo también desde los grupos feministas del cole, el grupo de género. Por ejemplo, me acuerdo que hace unos años desde el grupo feminista del colegio, bueno, que nos coordinábamos con los otros colegios de la FUE, con el Hipatia y el Lourdes, se sacó un material que se llama 73, propuestas para educar con perspectiva de género, para que el profesorado lo utilizara en el aula, en las diferentes etapas educativas, en infantil, en primaria, en secundaria. Y bueno, ya no me extiendo más, sí que creo que es fundamental lo que se ha nombrado también antes, recordar que si podemos votar es gracias a una mujer, si podemos divorciarnos es gracias a una mujer, si tenemos derecho al aborto es gracias a una mujer. Ha habido mujeres que han luchado históricamente, empezando por las sufragistas, que se jugaron la vida por defender el derecho al voto de las mujeres, por defender esa idea de que somos personas y merecemos los mismos derechos. Y lo único, animar a todas a ir a la manifestación mañana 8 de marzo a las 12, que sale de Atocha, y bueno, pues que somos feministas, antirracistas y bueno, pues siempre estamos ahí dando la batalla. Muchas gracias, Beatriz. Guiomar, vamos contigo. ¿Cuál es tu experiencia en el ámbito laboral respecto al feminismo y la desigualdad? ¿Crees que se ha conseguido la igualdad entre hombres y mujeres? Bueno, a ver, yo trabajo, como habéis dicho antes, yo trabajo en el Hospital Virgen de la Torre, que es un hospital muy chiquitito que hay en Vallecas, que ahora es prácticamente un hospital geriátrico. Yo soy celadora. Normalmente este es un trabajo que llevan a cabo hombres, los celadores. ¿Vale? Entonces, ahora es verdad que donde estoy no hay prácticamente diferencia entre los compañeros y las compañeras porque más o menos somos el mismo número,
pero vengo de un hospital más grande, como es el Ramón y Cajal, y ahí éramos mayoría mujeres, celadoras. Y era muy gracioso cuando ibas a levantar a alguien, ibas a ayudar a alguien y te decían que tú no ibas a poder porque eras mujer y tenías menos fuerza, etcétera, etcétera. Y luego es verdad que ya hace años tuvimos incluso un conflicto laboral, a nivel laboral, porque había desigualdad en cuanto al salario. Por el mismo trabajo nosotras cobrábamos menos en determinado suplemento y entonces tuvimos que pelearnos ahí a través del sindicato y demás para poder igualar eso. Si hacemos el mismo trabajo, justo es que recibamos el mismo sueldo, ¿no? Desgraciadamente, en muchos aspectos laborales sí que se dan desigualdades. Y además, en el ámbito de las sanidad se dan desigualdades incluso a la inversa, porque hay hombres que son matronas y las mujeres no lo ven como normal, que un hombre sea matrón o enfermero. Enfermero menos, auxiliar de enfermería también les cuesta un poquito, porque a las señoras mayores, ¿cómo les va a ser un chico? Etcétera, etcétera. Se ve mucho más normal que sean mujeres las que se dediquen al cuidado, que al fin y al cabo es lo que hacemos en este ámbito, ¿no? El cuidar a las personas, que además necesitan esos cuidados precisamente por la enfermedad o por accidente, etcétera, etcétera. Se ve como mucho más normal que sea una mujer la que haga esos cuidados a que sea un hombre. Pero sin embargo, cuando hay que trasladar o hay que mover o hay que tal, vemos mucho más normal que sea un hombre y no que sea una mujer. Nosotros tenemos un estatuto del celador tan antiguo como que dice que el único que puede rasurar es un hombre y no una mujer antes de una intervención. O sea, es como antidiluviano ese estatuto, que es el que a día de hoy te tienes que estudiar para poder aprobar la oposición. Esto en el ámbito, lo que es de la Comunidad de Madrid, es un empleo público. Si nos vamos ya a los empleos privados, ya ahí puede ser terrible y tremendo, ¿no? La desigualdad, al mismo, no se le da el mismo valor. O sea, como que se da por supuesto que la mujer tiene que hacer una serie de cosas y además el trabajo para el que está contratada. Sin embargo, si el hombre hace esa serie de cosas y el trabajo, es que ha hecho una cosa, y esto va en detrimento de las mujeres, pero también va en detrimento de los hombres. Yo lo siento en el alma, pero esto es así. O sea, consentir según y qué actitudes en el día a día, en el ámbito laboral, en el ámbito de los estudios o incluso en el normal de cuando vas paseando, consentir determinadas actitudes machistas, por englobarlas en una palabra, pero puede ser otra, va en detrimento de toda la sociedad, de hombres y de mujeres. Entonces a mí este mensaje sí que creo que tendría que ser, que tiene que ser interesante que lo entendamos. El hombre no es menos hombre, o el chico no es menos chico, si muestra sus sentimientos, si lucha por, o si defiende a una mujer o a otro hombre por lo que sea, y la mujer no es menos o es más por todo lo contrario. Yo creo que se me está entendiendo, ¿no? La desigualdad está ahí. La desigualdad es la que nosotros queramos creer. Es como cuando en las clases siempre estaba el típico gracioso, la típica graciosa, que si toda la clase le ríe la gracia, se viene arriba y va en detrimento del resto de clase porque pierde ese espacio como para aprender, ¿vale? Y en la sociedad es lo mismo. Cuando hay uno que destaca y dice algo gracioso y se replica, que además ahora es súper fácil con redes sociales replicar la tontería, y no quedarnos en realidad con la contradicción, porque creo que es muy importante tener contradicciones y poner la contradicción sobre la mesa. Te estás contradiciendo, esto no es así. Tú en el día a día no haces esto y además te estás metiendo conmigo, pero tú tienes hermanas, tienes hijas, tienes... Todas estas cosas nosotras ya lo tenemos aprendido y vamos con esta mochilita todos los días. Yo creo que... Pero vosotros tenéis esta oportunidad de oro de coger la mochila y calzárosla y caminar con ella todos los días. No dejéis que os hagan de menos y no dejéis que hagan de menos a ninguna mujer ni a ningún hombre, de verdad. Ni en el ámbito laboral, ni en el estudiantil, ni en ningún otro. Vale, y por último una pregunta para las tres. Vale, ¿en qué aspectos de vuestro día a día notáis o creéis que lleváis a la práctica la reivindicación feminista? Bueno, es que el ser feminista es una manera de estar en el mundo y entonces eso repercute, pues yo por ejemplo tengo un hijo y una hija, pues yo he intentado educarles absolutamente lo mismo. Si
Si mi hija aprendió a los 7 años a hacer la cama, mi hijo también. Si aprendieron a cocinar, pues los dos. También han visto que tanto su padre como yo nos repartimos las cosas de la casa. No él me ayuda, sino que nos repartimos las cosas de la casa. Él se encarga de lo que se encarga, yo me encargo de lo que me encargo. Entonces, a partir de ahí, pues en todo, también las actitudes de muchos hombres y muchas mujeres también todavía, de hacer gracias faltando al respeto a las mujeres, que luego nos dicen, es que sois tan sensibles, es que os picáis por todo, es que sois muy susceptibles. Bueno, pues yo creo que hay que empezar a decir, mira, eso no tiene gracia, ¿qué quieres que te diga? ¿Sabes? Y no pasa nada, solamente te digo que creo que no tiene gracia y que no viene a cuento. Y entonces, eso también yo pediría a los chicos, porque las chicas ya vamos siendo más conscientes, pero los chicos están más a la defensiva, y yo entiendo, porque les han contado una película que se están encontrando que no es, y entonces se ponen a la defensiva, y más a vuestra edad, que todo os viene grande y queréis encontrar vuestro sitio en el mundo y todavía estáis en búsqueda, entonces ahí estáis más inseguros y normal, igual que vosotras, ¿vale? Pero las chicas, además de que maduramos porque no nos queda otra más deprisa, pues entonces tenemos más herramientas y ahora nos sentimos más fuertes si nos asociamos. Entonces, pues eso se me ocurre contestaros. Sí, yo diría que la línea de lo que comentaba Paloma, predicando con el ejemplo, es decir, ser feminista está incorporado en nuestro día a día por nuestras experiencias, por todo lo que hemos vivido, y se refleja pues eso, en el reparto de tareas, en que ¿no? En casa la responsabilidad, los cuidados. Yo creo que es fundamental poner los cuidados en el centro, que es una tarea que tradicionalmente han soportado las mujeres, no ha estado reconocida, no ha estado remunerada y es fundamental para el sostenimiento de la sociedad. Y creo que también con experiencias concretas, ¿no? Yo, por ejemplo, participo en Teach and Teens, que estuvieron también aquí en el podcast, dos compañeras que hacen un trabajo sobre tecnología de adolescencia y también pues, hemos visibilizado el trabajo de chicas activistas, ¿no? Que también en redes sociales pues, hay riesgos, pero también hay mucho potencial, ¿no? De hacer buenas prácticas, de hacer una labor social, reivindicativa. Y creo que eso es clave. Creo que también la educación, pues como decía Paloma, yo también tengo una hija y un hijo, y estoy educando igual también en una cultura feminista, ¿no? De la sensibilidad, de los valores para una sociedad pues, más pacífica, ¿no? Hay muchos elementos que tienen que ver con el feminismo, con el ecofeminismo, también yo creo que la desmilitarización y una concepción de la sociedad que no se base en relaciones violentas también tiene que ver con esa cultura feminista, esa cultura de paz, yo creo que es fundamental. Sí, bueno, yo me pasa un poco lo mismo. Yo tengo 2 hijos, que de hecho son alumnos y algunos de aquí habéis sido profes de ellos y sois. En mi casa es que en realidad es el espacio donde convivimos los 4 que somos. No es el espacio de la madre o de la mujer, no es una fonda y no es tal. O sea, es decir, si todos manchamos, todos recogemos y no tenemos servicio, que podamos llamar con la campanilla y venga, o sea, es decir, pasamos la convivencia en el respeto por el trabajo que cada uno de nosotros hace, porque tenemos que es fundamental tanto dentro como fuera. Y porque además lo que tratamos es de hacer adultos funcionales. O sea, es decir, que alguien sepa hacerse la cama no tiene que ver con que seas mujer o hombre. O sea, es decir, el lavavajillas no funciona porque yo, que soy mujer, ponga mi huella y se ponga a funcionar, ¿no? O sea, quiero decir que son botones que todo el mundo entiende y demás. Claro, quiero decir que no. Es esto que yo lo cuento así, parece una tontería, pero hay gente que todavía no lo ha asimilado. Entonces me parece importante contarlo, porque parece que es que los electrodomésticos de última generación solamente funcionan si los tocan mujeres, por lo que sea. Y no, os vais a llevar una sorpresa. Si los hombres lo tocan, también funciona. Y si, claro, quiero decir que es así. Entonces, es hacer adultos funcionales para la vida basándonos en el respeto a las personas, en el respeto al trabajo. Si yo he hecho algo en casa y alguien viene y lo tira por tierra, me voy a enfadar, pero no porque sea mujer, sino porque es un trabajo que alguien no ha respetado. Y creo que es una manera interesante de plantear la igualdad, ¿no? Es decir,
tu trabajo es tan valioso como el mío, tu espacio es tan valioso como el mío, y todo lo que hacemos todos es tan valioso como el resto. Y es algo que yo he aprendido en este colegio, siendo antigua alumna, como decía Bea, y es algo que también traslado afuera. Es decir, yo en el trabajo ya os he contado cómo me va, en casa también, y luego además tengo mis espacios donde pues reivindico mis cosas. Estamos haciendo este espacio que es el de Mujeres que Cuentan Historias que Importan, ¿vale? Donde llevamos, durante todo el mes de marzo, vamos a llevar autoras a contar, pues han escrito libros, pero vamos a dialogar con ellas y vamos a tratar un espacio más de mujeres. ¿Por qué? Porque siempre que hay algún tema de interés, siempre se traen a hombres que cuentan cosas. Parece que son los expertos. Pero resulta que hemos descubierto que Dilamar, que era una actriz maravillosa, pues podemos tener esta conexión ahora mismo con todo el mundo porque ella inventó el wifi y el bluetooth. Sorpresa, ¿no? Pero a nadie se le ocurrió sacarla de ahí y llevarla a una charla para que explicara cómo. Entonces, lo que hemos querido unas compañeras y compañeros de Más Madera hacer es juntarnos los domingos a charlar a la hora del aperitivo con mujeres, que estáis invitados, invitadas a venir, y hablar de, pues, si han escrito un libro de ese libro o de otras cosas, porque tenemos cosas que decir y cosas que sabemos las mujeres que nos interesan y que nunca han salido en un debate, ¿no? Entonces, pues creemos que es interesante, pero ahí, y bueno, nos encontramos siempre en las calles, haciendo cosas, en el grupo de género hicimos el Despacito, ¿os acordáis? Sí. La versión del Despacito para animar a la Mani del 8M en el 2018, 2019, me parece. O sea, os invito a hacer esas cosas, de verdad, a arriesgaros, a hacer cosas interesantes, que se note que somos este colegio y que tenemos voces feministas que son de ellos, de ellas, de ellos, de todos, ¿vale? Y bueno, lo lamentamos, pero nos hemos quedado sin tiempo. ¿Queréis decir algo, comentar algo? Bueno, yo por finalizar, que me he quedado, leer libros de autoras y de mujeres. Por favor, el que han comentado de Malala, de La Trenza, cualquiera de Angela Davis, no sé. Leed, de verdad. Leed y asociaros también. Claro, juntaros con gente que piense, que tenga las mismas inquietudes. Asociaros, es muy importante. Sí, montar colectivos, montar asociaciones. Solo quería un apunte. Mis hijos siempre me dicen, mamá, que se cree Clara Campo Amor, porque yo siempre les cuento la batallita, y cuando ya la alumna de aquí de Montserrat, fui la primera chica que llegó al consejo escolar como representante del alumnado. Fíjate, han pasado que 30 años a lo mejor de esto. La sociedad ha evolucionado mucho, pero hay que seguir alertas y seguir peleando. Y yo creo que bueno que todas las que estamos aquí estamos por ahí y ver películas de mujeres con visión crítica y no dejar de contar la realidad, vuestra realidad, de organizaros colectivamente y de pelear y luchar por vuestros derechos y por lo que queréis. Y que recordar que aquí no hay AMPAs, no hay Asociación de Madres y Padres, aquí hay AFA, que es Asociación de Familias, porque la familia es muy amplia y muy diversa. ¿Vale? Nos vemos en las calles. Mañana. Pues para finalizar agradecemos que estéis aquí presentes, que hayáis venido, que nos deis otra perspectiva, vuestra propia perspectiva y muchas diferentes opiniones. Gracias por haber escuchado el podcast Visiones de lo Nuestro, y los alumnos de segundo de bachillerato en unos minutos nos van a leer el manifiesto y hasta la próxima. Pero le dijo que parara. ¿No será que usted quería algo con ese señor y al no corresponderle a ese señor, por eso ahora le denuncia? ¿Porque ese señor se ha reído de usted?
Podría habérselo dicho a sus amigos, podría simplemente haber dicho: me quedo en la fiesta, contigo no voy a ninguna parte. Es raro que no diga nada. Estas preguntas son algunas de las que se hicieron en un juicio mediático en España este mismo año hacia una denunciante. Denunciar no debería convertirse en una condena para la víctima, pero lo es. El sistema judicial protege al agresor con procesos violentos que la culpabiliza y la revictimiza. ¿Qué mujer se atreverá a denunciar si sabe que será juzgada por jueces llenos de prejuicios que carecen de empatía y sensibilidad? ¿Cómo van a atreverse a alzar la voz si cuando lo hacen lo único que reciben es desconfianza, humillación y descrédito? En esos juicios se castiga y culpabiliza a la víctima, en lugar de protegerla. Esas preguntas no buscan llegar a la verdad, sino silenciar el problema, y ese silencio refleja un problema estructural que no podemos seguir ignorando. El sistema en el que vivimos socializa a la mujer en el silencio, mientras que al hombre le otorga el poder de la palabra. Por lo tanto, no es costumbre ver a una mujer reivindicándose, y cuando lo hace es cuestionada. Es importante que esta socialización tan injusta para ambos géneros cambie, y solo puede lograrlo la educación. Hay que concienciar sobre este problema y negar cualquier argumento que afirme que el feminismo hoy en día no es necesario. La historia nos demuestra que cuando las mujeres acceden al conocimiento, se tambalean los cimientos de un sistema que nos quiere sumisas y calladas. Hoy y siempre exigimos una educación que no perpetúe la desigualdad, sino que la combata. Una educación feminista, inclusiva y libre de prejuicios. No aceptamos que en pleno siglo XXI las mujeres sigan siendo invisibilizadas en los libros de texto, que nuestras contribuciones a la ciencia, la filosofía o la historia sean relegadas a notas al pie. Exigimos que figuras como Hipatia, Olympe de Gouges, Rosalind Franklin y tantas otras ocupen el lugar que les corresponde en las aulas. Entonces, ¿por qué sigue siendo necesario un día como este? Es un día de reivindicación y de lucha, que, por desgracia, a muchos nos recuerda que la equidad entre hombres y mujeres todavía no es una realidad. Es una lucha en la que, si bien se han hecho avances, queda aún mucho por avanzar, tanto en España como en el resto del mundo. Hasta que dejen de haber mujeres cada día viviendo injusticias en relación a su género, el 8 de marzo nos seguirá recordando que aún hay mucho por lo que luchar. La estructura patriarcal sigue modelando nuestras sociedades, perpetuando y consolidando el poder en manos del género masculino. Esta dominación no es causal ni espontánea, sino el resultado de un sistema que utiliza la propaganda, la educación sesgada y la cultura dominante para eliminar el juicio analítico de las personas, y que apela a la inseguridad y al resentimiento para reafirmar la estructura. A su vez, ha construido toda una narrativa para que esto parezca natural, inevitable e incluso deseable. Se ha encargado de erradicar la capacidad crítica, afectando a las nuevas generaciones que aceptan sus discursos como verdades absolutas, sin plantearse escuchar la voz de las mujeres que trabajan por ayudar a toda la sociedad. Esta colonización mental de la que habla la compañera se ve ahora potenciada por la eminente presencia de Internet y las redes sociales, que han intensificado la socialización patriarcal, especialmente entre los hombres jóvenes. Se ha generado un ecosistema donde la misoginia se consume como entretenimiento, donde figuras que promueven el odio hacia las mujeres son elevadas a modelos de masculinidad y donde se ridiculiza cualquier intento de cuestionar esta estructura, incluso tergiversando el propósito del feminismo con el fin de deslegitimarlo. Y es que todos hemos visto alguna vez en las redes sociales mensajes de odio que tratan de silenciar el movimiento feminista, presentándolo como si de una amenaza hacia el hombre se tratase. Pero si Internet verdaderamente se trata de una herramienta para acceder a información de forma fácil, libre e instantánea, la accesibilidad que tenemos a estos discursos de odio es igualmente aplicable a la accesibilidad que existe y que tenemos para encontrar los discursos que se oponen a estos y que invitan a la reflexión y al raciocinio. No podemos aceptar que una nueva generación crezca creyendo que la sumisión de las mujeres es lo natural, que la justicia es una amenaza y que la violencia es una forma legítima de reafirmar el poder, porque existe desinformación, manipulación y sobre todo una falta de voluntad para conocer la realidad, produciéndose así un sentido de identidad basado en la opresión del otro. Hoy, 8 de marzo, nos reunimos para recordar toda una historia de silencio, represión y negación de la mujer como individuo. Reconocer que detrás de cada derecho logrado se encuentra el coraje de muchísimas mujeres, las cuales se valieron de su vida para cambiar el futuro de todas. Estamos aquí por ellas, estamos aquí por nosotras, por las siguientes. Reivindicamos una invitación constante a la lucha por la equidad, al estudio de la historia y al juicio crítico de la misma. Porque hablamos de victorias que requieren de nuestra implicación colectiva para su mantenimiento, de nuestra voz y voluntad férrea en lo referido a reivindicar siempre la dignidad de cada persona.